Muy buenas amigos de Supermotor Online, he vuelto a las cuatro ruedas y en esta ocasión lo hago con un Citroën. Ya sabemos toda la historia que tiene Citroën en Europa en los últimos 100 años y sigue manteniendo, como es en el caso de este, un diseño diferente, un diseño que intenta romper moldes, que intenta, en una época complicada como esta en la que todo se comparte, todos son plataformas de grupos grandes, Citroën sigue intentando ser diferente y aportar algo nuevo a la industria del automóvil. En este caso tenemos el C4X, la versión berlina del SUV de Citroën del tamaño compacto, que sería el C4 convencional. ¿Qué tiene? Pues 3 volúmenes, un acabado coupé trasero un poquito que nos deja sin saber bien catalogarlo, pero diremos eso, es una berlina de estilo coupé y SUV del segmento C. Así que vamos a ver qué tal por fuera, por dentro, conduciéndolo y sacamos nuestras propias conclusiones. ¡Empezamos! Comenzamos el análisis por la parte frontal en esta estética, una estética muy atrevida, muy agresiva, que marca y ha marcado en los últimos modelos en la nueva ruta de guía para el diseño de la marca francesa. ¿Y por qué se caracteriza? Por, cómo no, la insignia de Citroën, que se prolonga a lo largo del frontal y una de las líneas sube y acompaña a las posiciones que estrenó en su momento el Cactus y la otra baja para enmarcar un poquito las ópticas protagonistas, digamos, las que llevan las de cruce, intermitencias y largas, y así crear una especie de flecha cerrada para incorporar todas las ópticas en una, aunque estén separadas. Destaca mucho los cromados, obviamente, tiene mucho cromado en el frontal, no así en la parte inferior, donde el paragolpes tiene robustez, tiene una forma también bruta de SUV, y dejan en la parte inferior el plástico negro típico para darle, por un lado, el carácter de SUV, de campero, y por otro minimizar los daños de arañazos, golpes por abajo y demás, que este material es bastante más sufrido. Si nos vamos al lateral, vemos la gran diferencia en comparación con el C4 compacto que ya hemos probado, y es esta carrocería en la que envuelve ese tercer volumen con esa luneta. Ahora iremos para atrás para que lo veáis, pero bueno, vamos a analizar un poco desde adelante hacia detrás la importancia de cómo, aunque parezca una berlina, ¿por qué tiene ese acento SUV? ¿De dónde viene? Pues lo primero, de las ruedas. Obviamente tenemos 18 pulgadas y además un perfil generoso. Eso es el primer dato, son llantas y ruedas altas, que además van acompañadas de un paso de rueda que, si no es muy grande, sí va acompañado por un plástico negro que lo enfatiza aún más. Este plástico negro sigue por abajo, se abre solo, sigue por abajo con este estilo tan propio también de Citroën. Intentan dar un poco de decoración, sigue hacia atrás para enlazar también con la rueda trasera y enganchar con el paragolpes trasero. Es decir, todo el coche va acompañado del plástico negro para darle ese carácter off-road. También la altura, obviamente, crece en altura comparado con un compacto convencional, y crece en altura, pero también crece a la hora de montarnos. Ahora cuando me monte veréis cómo el escalón se nota más aún. Más cromados tenemos simplemente la parte inferior de los cristales. La parte superior la han dejado en negro normal para darle un toquecito de lujo al coche. Y por último, aletas. Tenemos aletas que acompañan al paso de rueda en la parte alta, esta línea que le da musculatura y cambia un poco la luz que refleja el coche. Luego tenemos completamente lisa la parte superior de las puertas, para que aquí empiece otra vez esta aleta para enfatizar, como decía antes, las ruedas y la importancia de tener una buena goma acompañando a un buen SUV. En la zaga tenemos, aprovechando la línea que nace del músculo trasero, podemos enlazar con la óptica trasera, una estética que se espera ya de Citroën, la hemos visto similar en algún modelo, pero que le han dado más fuerza, más nervio. Tenemos aquí una salida tridimensional de la óptica, toda la luz diurna engloba toda la zona grande en rojo,
Y como parte destacable de esta zaga estaría obviamente esta luneta trasera, con una caída muy horizontal, muy al estilo coupé, pero que deja esta zona un maletero de 4 puertas, incluso levanta aquí un poquito para darle esta sensación de spoiler que le otorga ese aspecto de sedán que tanto nos puede confundir, pero que tanto nos puede gustar una vez que lo analizamos bien. Por lo demás, delante teníamos el símbolo en plata, en cromado. Aquí en la zaga lo tenemos acabado en negro y simplemente nos pone Citroën en grande y C4X, el modelo que estamos probando. Simplemente eso, porque no pone el acabado, no pone motorizaciones, no nos pone absolutamente nada. Lo único que sabemos es que no es el eléctrico, que pondría EC4X. Por último, en la parte inferior tenemos un paragolpes que, como ya os decía antes, acabado en negro. Aquí tenemos en el difusor un negro brillo, no sé yo si es muy acertado por tema de golpes, suciedad y demás. Y el detalle que vemos en más Citroën habitualmente y es esta doble salida de escape real, bastante pequeñitos, pero visto lo que hay hoy en día en el mercado, se agradece ver salidas de escape reales. Y nada, ya hemos visto toda la estética exterior, así que empezamos por el interior. Pues vamos a ver el maletero, apertura semiautomática, pulsamos el botón, se levanta un poco, pero el tramo final lo tenemos que hacer nosotros. Como veis es un sedán de 4 puertas, no se mueve la luna trasera, por lo tanto, pese a tener 510 litros de capacidad, que no está nada mal para el segmento y para el tamaño que tiene el coche, nos vemos limitados por esta boca de carga, que es de apenas 2 palmos lineales, así que no vamos a poder jugar mucho con los volúmenes de las cargas que metemos. Por lo demás, en el interior tenemos una zona muy amplia, tenemos mucha profundidad, una buena anchura, está muy bien aprovechado por las zonas laterales. Si vemos en la parte superior, el acabado es en chapa directamente, no hay un revestimiento, tenemos una sola luz central y luego una serie de barras para usar como anclaje y que van enganchadas a los soportes del propio portón. Así que bueno, bastante austero, bastante sencillo. Y bajo el asiento tenemos aquí el subwoofer y bastante espacio, la verdad. Podría caber una rueda de repuestos si no tuviéramos el subwoofer aquí. Así que bueno, bien resuelto, sencillo, austero, pero que nos brinda la oportunidad de tener una buena capacidad de carga en un coche que supera levemente los 30.000 euros en su acabado más exclusivo. Y ahora, visto el maletero, nos vamos para adentro. Pues entramos a las plazas traseras, como os decía, hay que levantar bastante la pierna para acceder, pero una vez dentro tenemos espacio suficiente. Y digo suficiente, pero bueno, vamos justitos, porque con mi 1,74 estoy a 2 dedos de tocar con el techo, se nota la caída de este estilo berlina, y en cuanto nos acercamos un poquito al lateral vamos a tocar con la cabeza también. En cuanto a piernas, el asiento está bastante echado para atrás, aún así no pego con la rodilla, me falta todavía 4 o 5 dedos y podría estar más adelante, ya os digo, o sea que en ese aspecto bien. Espacio para los pies hay suficiente para meterlos debajo del asiento y en el fondo me siento bastante cómodo. La banqueta es muy blandita, muy mullida, no tenemos agarre lateral de ningún tipo, es puramente confort y el respaldo se nota con unas formas aceptables y un reposacabezas ajustable con buen mullido también, que cumple bastante bien su función. En cuanto a calidad percibida, pues es austero en cuanto a sensaciones, pero bueno, está en la media, digamos. Tenemos plástico duro por la parte superior, inferior, este detalle rollo cinta con este bordado que queda bastante bien, lo tenemos también delante, y la única zona mullida sería la zona de los codos, que realmente es la que solemos usar para apoyarnos y para estar relajados, y el tirador es acabado en plástico pero con un efecto de acero bastante chulo. Así que bueno, sensaciones de calidades justitas pero bien ajustadas, bien rematadas, no notamos que cruja nada, no hay nada,
desagradable ni difícil de ver o tocar, así que cumple bastante bien. Vamos a la plaza central. Pues estoy casi a la misma altura que en los laterales. Tengo la misma distancia, pese a tener todo este aparataje de las luces. Estoy igual a 2-3 dedos de tocar con la cabeza, pero me siento bastante cómodo. Lo malo que el túnel central es bastante alto y nos imposibilita ir con las piernas juntas, por lo tanto tendremos que molestar a los de al lado. Lo que sí es más duro es el respaldo. ¿Por qué? Como siempre, porque tenemos un apoyabrazos y eso hace más rígido el respaldo. Tenemos un huequito aquí para dejar un bolígrafo o lo que queramos y 2 bebidas. Así que, bueno, bien resuelto. Y también tenemos acceso directo a la parte del maletero. Así que, bastante cómodo y útil. Y no nos olvidamos, para la familia, los anclajes Isofix los tenemos en este caso tras una cremallera. Que, bueno, puede hacer que proteja un pelín más la tapicería, aunque sigue siendo una solución un tanto justa, pero bueno, con la cremallera lo tenemos bien protegido y intentaremos no dañar del todo la tapicería como si fuera un acceso directo con un corte en la tapicería. Así que nada, visto esto, nos vamos para adelante. Acceso sencillo a las plazas delanteras. Y nos sentimos en un interior que ya nos suena del C4 convencional, no ha cambiado nada en esta parte delantera. Lo único que sí tenemos la pantalla digital también en el cuadro de instrumentos, por el acabado tope de gama que estamos probando, y tenemos la misma pantalla de 10 pulgadas en la parte central. Estética diferente, estética bien conseguida por parte de Citroën con los materiales que usan. Tenemos una parte de arriba en goma con un entramado bastante chulo, mucho uso de negro piano por tanto en esta parte central como alrededor de la pantalla. Eso ya sabemos lo que pasa, está todo el mundo harto de decirlo, se llena de polvo, se llena de dedos, de huellas de todo tipo, y eso le hace desmerecer un poco. Incluso en los propios vídeos que hacemos, en las fotos, siempre se ve algo y queda un poquito mal. En cambio han metido aquí una parte que imita también al acero, igual que los tiradores, queda bien. Y luego bien por parte de Citroën, porque tenemos los mandos de climatización, son mandos físicos y están bastante accesibles, con 3 ruedas para la temperatura de cada lado, para el nivel del ventilador, y luego 4 botones más para el modo que queremos seleccionar. Así que bastante intuitivo y sin complicaciones. Más abajo tenemos una zona de carga para el teléfono inalámbrica y tenemos un puerto USB convencional y otro de tipo C para todos los gustos. Aquí abajo otra zona engomada para dejar más cosas y una toma de 12 voltios. Y luego, como decía, en la zona de negro piano puro, pues tenemos los típicos mandos del selector de modo de conducción, aquí la palanca del cambio y el freno de mano, que también es electrónico. Aquí tenemos un huequito donde caben 2 bebidas y se puede tapar bien, bastante de tacto, bastante bueno. Y luego el apoyabrazos, que lo tenemos regulable únicamente en profundidad, no en altura, y dentro de él pues guardamos, pues no cabe mucho en cuanto a profundidad, pero bueno, siempre nos puede dar solución. Y aquí dentro no tenemos ningún tipo de puerto, ni toma de 12 voltios, ni nada. Simplemente almacenamiento. Más almacenamiento tenemos en la guantera, tenemos 2 tipos de guantera. Tenemos esta para los papeles, para cosas estrechitas, una tablet, un portátil incluso de tamaño pequeño. Y luego aquí abajo tenemos la guantera convencional, con este huequito para objetos más pequeños y un espacio bastante bueno en general. Y por último, en las puertas, ¿qué nos cabe? Pues botellas de pequeño formato y poquito más. No es un hueco bastante grande, por lo tanto andamos un poquito limitados. Y por último, igual que hablábamos de las calidades percibidas en las puertas traseras, en las delanteras mejoramos un poco. Tenemos esta zona superior en goma más o menos blanda. Luego sí tenemos una especie de polipiel en toda la zona del panel lateral y en la zona de los codos.
esta imitación a una cinta en tela con este bordado tan chulo. Y luego sí que es verdad que el resto sí son plásticos duros. Es decir, que de aquí hacia abajo no hay mucho que hacer y no tampoco hay que disimularlo. Son plásticos más austeros porque se supone que no vamos a tener un contacto tan directo. Por ejemplo, en zona de rodillas sí que se han currado un poquito más para dejar un material en goma más agradable al tacto. Pero a la mínima que se puede, pues hay que abaratar costes. Por último, calidad de los asientos, muy buena. Citroën siempre se trabaja eso con firmeza, no son deportivos, obviamente, este coche no está orientado a un público que busque un coche deportivo, no agarran excesivamente, pero el confort es muy bueno. El ajuste es manual completamente, pero tiene una gran variedad para encontrar nuestra posición ideal sin problema. Eso junto al ajuste del volante, que también es manual y que tiene ajuste en altura y en profundidad. Y también para los que tenemos que viajar enganchados a un dispositivo electrónico o a un libro o lo que sea, también tenemos aquí un soporte, está bien pensado para tablets o equipos electrónicos estrechos, pequeños, y bueno, podemos ir viendo ahí nuestra serie sin molestar al conductor o a la conductora. En cuanto al equipo multimedia de infoentretenimiento, tenemos esta pantalla de 10 pulgadas, como veis una interfaz bastante intuitiva, tenemos en primer plano en grande el mapa, el GPS también se puede configurar, tenemos luego varias viñetas donde tendremos pues, por ejemplo la radio, las emisoras favoritas, acceso rápido al teléfono o al cajón de aplicaciones. Aquí tendremos todas las ayudas de conducción, tenemos acceso también a la climatización, aunque ya os digo que es de acceso completamente manual. Aquí el botón rápido para volver a la página de inicio. Y acceso a un asistente virtual de Citroën, a los medios para compartir la pantalla con el teléfono, navegación, todo es bastante intuitivo. Dentro del navegador, pues ya os digo que la fluidez no es de las mejores. Pues a mí personalmente siempre me alegra bastante ir a los mandos de un Citroën. No sé, tengo especial cariño a la marca, sin haber tenido nunca uno en propiedad, ni mi familia ni nada, pero siempre me han resultado diferentes, llamativos y sobre todo innovadores. Y hace poco veía un vídeo sobre el Citroën BX y nada más sentarme en este coche he viajado en el tiempo, porque pese a no parecerse en nada, este volante sí tiene esta gracia, este radio inferior en la zona vertical, en la parte baja, lo tiene hacia adentro, entonces me recuerda a esa época en la que el volante de Citroën era sin radio, solo tenía uno y iba hacia adentro, se adentraba dentro de la columna de dirección casi, y era una parte de su encanto. Y además se veía muy bien la zona de los relojes, así que era todo comodidades. Fuera de eso, Citroën no conserva nada de aquello que le hizo grande o que le hizo diferente. Ya sabéis que pertenece a un grupo con muchas marcas más y comparten plataformas, comparten electrónica, comparten motores, por lo tanto andan bastante más limitados para poder innovar. Pese a eso, en cuanto a diseños, siguen siendo diferentes, siguen aportando cosas más arriesgadas y eso siempre es de merecer. Pero bueno, en cuanto a conducción, estamos ante el acabado más alto de la gama, con el motor tricilíndrico 1.2 PureTech, 130 caballos suficientes para el día a día, para carretera como estamos ahora. ¿Por qué destaca? Pues por el extremado confort de marcha. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos tampoco ir rápidos, porque esta suspensión lo que busca es que vayamos como en un barco, que vayamos muy cómodos y que cada bache sea una experiencia y no un dolor, y lo consiguen. Eso sí, no entres a una curva a toda leche, porque al coche no le va a sentar bien que tú hagas eso. Eso es así. Citroën lo que quiere es confort, tranquilidad y que disfrutes del camino, no que corras. Y conseguido, la verdad es que no me pide el coche correr, aunque me apeteciera, hay coches que sí te sacan un poquito de ti mismo, pero este lo que te permite es ir disfrutando de un confort, y eso dentro de una marca generalista sin aspiraciones a tener unos materiales o unos asientos de primer nivel con masaje ni nada. Van a lo justo y necesario, pero todo está
bien ajustado, todo está funcionando de manera óptima. Incluso la caja de cambios, que antes os podría decir que es lenta y demás, pero es que es acorde al tipo de conducción que vamos a llevar en este coche. Es un cambio muy leve, no se nota el cambio entre marchas, y sí, va más lento, pero lo que nos impide es tener tirones, que sea nerviosa, y todo va en función de lo que necesitemos. Y en este coche el confort es lo primordial. Además, como posición de conducción es muy buena, tenemos una visibilidad muy buena, solo nos falla un poquito en la parte trasera. ¿Por qué? Pues porque la luneta al final es bastante baja, digamos, es larga pero muy horizontal, y eso nos pone un campo de visión bastante justito. Pero bueno, se sigue viendo, los retrovisores tienen un tamaño bastante bueno y en general no hay pega alguna. Además, las ventanillas también tienen un tamaño más que decente. Y bueno, ahora que estamos adelantando, como veis, el coche reacciona, tiene potencia, tiene fuerza, pero desde que ha apretado el pie, el pedal de acelerar, hasta que ha reaccionado, pues ha pasado un ratito. Entonces hay que conocerle para poder llevarle bien. Y por lo demás, muy bien. Siguen dependiendo de la información del cuentakilómetros también en el cristalito que tenemos delante para reflejarlo, no dependen del parabrisas tal cual. Eso está bien, porque al final tenemos la información en los ojos, en nuestro propio campo de visión durante la conducción. Es muy sencilla la información que aparece, al igual que es sencilla la que vemos en el cuadro de instrumentos. Tenemos la velocidad, la marcha engranada, una barrita pequeña para ver la gasolina y autonomía y kilómetros totales y los testigos. Muy minimalista, y eso me gusta, la verdad. Al final, con saber la velocidad y tener los avisos ahí, creo que lo demás es fardar. Toda la información ya complementaria debería ir en la parte del infoentretenimiento más puro de la pantalla central. Y como os decía antes, muy cómodo que tenga los mandos de climatización todavía físicos, que los tenga en 3 ruedas sencillas, que es lo que la mayoría de marcas decide hacer, y siempre a mano, nunca nos vamos a liar, sé qué rueda es la que tengo que tocar y no voy a tener que mirar abajo. La única, no voy a decir pega porque es algo que es común para todos los coches del mercado, al menos de este tipo de segmento, y es lo que transmite la dirección del coche. No transmite nada, va tan suave, tan blanda, que muy bien, porque es muy cómoda de llevar, pero no hay una respuesta directa del coche ante los movimientos del volante. Es robotizado puro y duro y nos perdemos un poquito de conducción, pero bueno, este tipo de coches no pretenden tampoco transmitir en exceso, o sea que creo que es lo que saben que quieren hacer y en su derecho están. También me ha gustado bastante el sistema de frenado, es bastante directo. Bien es cierto que como es un motor de combustión sin nada de electrificación y ya nos estamos acostumbrando o mal acostumbrando a las frenadas de estos coches híbridos y eléctricos, cuando coges uno de combustión todavía lo sientes tuyo, sientes que la frenada te pertenece. Y me refiero a la capacidad de decisión, cuánto, y mira que va asistida y que para nada es una frenada de las de antes, pero es mucho más intuitiva y es mucho más fácil de graduar y de adaptarse de primeras. Pues hasta aquí la prueba de este Citroën C4X, un modelo que presenta todas las facilidades y las necesidades que puede tener un usuario de un SUV, pero con una estética diferente, una estética que intenta romper los moldes del mercado actual con un modelo que, como veis, está a medio camino entre un SUV, un compacto, una berlina, un SUV coupé. Lo tiene todo y realmente no tiene del todo nada. Como coche son 4,60 m, es una berlina larga con un maletero de 510 litros que va a satisfacer las necesidades de casi cualquier familia y con un espacio interior digno de un coche de este tamaño. Calidades interiores suficientes para el día a día, bien ajustadas pese a no llevar unos materiales de primer nivel. Y en general todo funciona y todo va acorde a su diseño y a la filosofía de Citroën.
En cuanto al motor, es el más potente dentro de la gama de combustión, es el 130 caballos, como os he contado durante la prueba rodando, y eso, las conclusiones que he sacado al final es que es una potencia suficiente, pero que para nada va a ser una conducción rápida, una conducción que reaccione rápido el coche, sino que nos va a ofrecer lo justo y necesario. Encima, la caja de cambios a la que va asociada es sí o sí automática y su velocidad pues brilla por la ausencia. Es buena, es suave, pero no va a reaccionar bien si necesitamos hacer un adelantamiento de emergencia, una incorporación, va a ir a su ritmo. Entonces hay que conocer un poco el coche para pisar antes de tiempo en caso de necesitarlo. Por lo demás, buenos consumos, un confort de marcha de primer nivel y ya os digo, la última pega es esa caja de cambios lenta. Por lo demás, un coche redondo con una estética diferente. Así que nada, agradecer a Citroën la cesión de este C4X y a vosotros agradeceros esta visita que habéis hecho al vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, darle un buen like al vídeo para seguir creciendo juntos y no olvidéis activar la campanita de notificaciones para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que estrenemos. También nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y si queréis contenido más exhaustivo de este coche y otros más, y también motos, encontraréis los artículos en el blog de supermotor.online. Y nada, me despido, nos vemos en la próxima, hasta pronto.